Los suelos de piedra del palacio siempre estaban fríos, incluso en verano. Había aprendido a caminar en silencio sobre ellos, con mis zapatos gastados que no hacían ruido, mientras llevaba sábanas limpias por pasillos que olían a cera de abejas y madera vieja. Llevaba 5 años trabajando allí, invisible entre el personal, solo otra chica de cabello claro con uniforme gris que mantenía la mirada baja y los pensamientos aún más silenciosos. Las otras criadas susurraban que estaba maldita por la mala suerte. Quizás tenían razón. Llegué a las puertas del palacio a los 16 años, sola y desesperada tras la muerte de mi manada. Todavía no podía pensar en ellos sin que se me encogiera el pecho. Me llamaban defectuosa, rota. Una loba que no podía transformarse correctamente era peor que un humano a sus ojos. Y se aseguraron de que lo supiera antes de expulsarme. Así que aprendí a ser pequeña, a esconderme en rincones y pasillos donde nadie me viera. El palacio era perfecto para eso. Era tan grande, estaba tan lleno de gente importante, con cosas importantes de las que preocuparse. Nadie se fijaba en las criadas, salvo para darles órdenes o quejarse del polvo. Y él menos que nadie. El rey demonio Ashford era una tormenta contenida en forma humana. Solo lo había visto desde lejos, normalmente atravesando los pasillos con su círculo más cercano, siguiéndolo como satélites oscuros. Era joven para ser rey, apenas tenía 30 años, pero llevaba la autoridad como una segunda piel. Su presencia hacía que el aire se sintiera más enrarecido, más cortante. Incluso los nobles más ancianos se apartaban cuando pasaba. Había perfeccionado el arte de convertirme en un mueble cuando él estaba cerca. Mirada baja, respiración superficial, todos mis instintos gritando que me hiciera más pequeña. No era solo respeto, era supervivencia. Los alfas como él no veían a personas como yo. Existíamos en mundos diferentes, y yo prefería que fuera así. La cumbre anual lo cambió todo. Durante 3 días cada verano, el palacio se llenaba de manadas visitantes y sus líderes. Los preparativos eran un caos. Seguridad adicional, limpieza interminable, el personal de cocina trabajando hasta el amanecer. Se nos ordenó permanecer invisibles, servir en silencio, no mirar nunca a los ojos a los invitados. No son como nuestro rey, nos advirtió la ama de llaves, con el rostro arrugado y grave. Algunos de estos alfas son anticuados, tradicionales. Ven a los sirvientes como presas. Mantened la cabeza gacha y no vayáis a ningún sitio solos. Sentí el cambio en el ambiente en el momento en que llegaron los primeros invitados. El aire se volvió más pesado, cargado de rivalidad por el dominio. La testosterona y el poder se desbordaban por todos los rincones. El palacio, normalmente frío y formal, se convirtió en algo más peligroso, depredador. Seguí con mis rutinas, limpiando habitaciones, cambiando sábanas, desapareciendo, pero a veces sentía que me seguían con la mirada, rastreando mis movimientos donde antes solo había indiferencia. Se me ponía la piel de gallina. La segunda noche, estaba rellenando las jarras de vino en la galería occidental cuando oí voces que se acercaban. Masculinas, múltiples. El tipo de risa que tenía un tono que debería haberme hecho marchar inmediatamente, pero la galería solo tenía una entrada y ellos la bloqueaban. Vaya, ¿qué tenemos aquí? La voz era suave, casi agradable, pero debajo había algo más, algo que hizo que mi loba, tranquila y dañada como estaba, se presionara contra mis costillas en señal de advertencia. Me giré lentamente, manteniendo la mirada baja. 3 hombres estaban de pie en la puerta. El que había hablado era alto, de cabello oscuro, y vestía ropa que gritaba riqueza y poder. Un alfa. Podía sentirlo irradiando de él como calor. Ya termino, mi señor, dije en voz baja, dejando la jarra con cuidado. No le estorbaré. No hay prisa. Se acercó y capté su aroma. Pino y algo más intenso, no desagradable, pero extraño. Creo que no nos conocemos. Soy el Alfa Christoph Reigns, de los Territorios del Norte. Reconozco el nombre. Uno de los alfas visitantes más poderosos, gobernante de las tierras que bordeaban el reino. Rico, influyente, peligroso.
No soy nadie, mi señor, solo una sirvienta. Di un pequeño paso hacia la puerta, pero él se movió, bloqueándome el paso sin parecer hacerlo. Modesta. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Me gusta eso. ¿Cómo te llamas, modesta sirvienta? Se me secó la boca. Elena, mi señor. Elena lo dijo lentamente, saboreándolo. Bonito. Eres muy bonita, Elena. ¿Te lo ha dicho alguien? Los otros dos hombres se habían separado, formando un semicírculo. No eran amenazantes, todavía no, pero la posición era deliberada, depredadora. Debería irme, dije, manteniendo la voz firme. Tengo obligaciones, seguro que pueden esperar. Christoph dio otro paso hacia adelante. Es raro encontrar a alguien tan delicado trabajando en un lugar como este. Pareces demasiado delicada para el trabajo duro. Extendió la mano y yo me estremecí antes de poder evitarlo. Su mano se detuvo en el aire y luego continuó su recorrido para tocar un mechón de mi pálido cabello que se había escapado de mi trenza. Sus dedos se detuvieron, colocándolo detrás de mi oreja con una delicadeza que, de alguna manera, me pareció más amenazante que agresiva. Suave, murmuró como la seda. Todos mis instintos me gritaban que huyera, pero estaba atrapada. Eran invitados, invitados importantes. Si los ofendía, perdería mi puesto. Y este trabajo era todo lo que tenía. La delgada línea entre sobrevivir y volver a dormir en la calle. Gracias, mi señor, susurré. Pero realmente debo hacerlo. ¿Debes qué? Su pulgar recorrió mi mandíbula, levantándome la cara. Mantuve la mirada apartada, pero podía sentir su mirada sobre mi piel como un peso físico. Mírame, Elena. No era una petición. Lentamente, a regañadientes, levanté los ojos. Los suyos eran grises, calculadores, con la paciencia de un depredador. Sonrió. Así, mejor. Tienes unos ojos inusuales, casi violetas con esta luz. Su mano se movió hacia mi hombro, su pulgar acariciando el cuello de mi uniforme. Dime, ¿sabe el rey que tiene tales tesoros escondidos entre su personal? Yo no. Mi voz se quebró. Por favor, mi señor, esto no es apropiado. ¿No lo es? Se inclinó más cerca, invadiendo por completo mi espacio. No tienes dueño. Puedo olerlo. Sin manada, sin vínculo. Eso significa que eres territorio libre, pequeña. Pertenezco a mí misma. Dije con más valor del que sentía. Él se rió, animado. Eso también me gusta. Su mano se deslizó por mi brazo y sus dedos rodearon mi muñeca. No me dolía, pero era firme, una muestra de control. Te va bien en mi territorio. Me vendría bien alguien con tus cualidades. ¿Qué me dices? ¿Te gustaría ver el norte? Tengo un puesto aquí. Mi pulso latía con fuerza contra sus dedos. Estoy contenta. Contenta. Probó la palabra. Es una ambición triste, Elena. Te ofrezco más que satisfacción. Te ofrezco... Ella no te ofrece nada. La temperatura de la habitación bajó 20 grados. La mano de Christoph soltó mi muñeca inmediatamente y todo su cuerpo se tensó. Los dos hombres detrás de él se enderezaron, con los ojos muy abiertos, y yo no podía respirar. El rey demonio estaba en la puerta y era la furia personificada. Sus ojos oscuros no solo estaban enfadados, estaban fundidos, apenas contenían la violencia, nadando en profundidades que prometían destrucción. Miró a Christoph como un lobo mira una amenaza a su territorio, lo cual no tenía sentido. Yo no era nada, nadie. Su Majestad, dijo Christoph con suavidad, recuperando la compostura con facilidad, solo estaba conociendo a su personal, una chica encantadora, muy servicial. ¿Lo era? No era una pregunta. La mirada de Demon no se había apartado de Christoph, ni siquiera se había desviado hacia mí, pero sentí el peso de su atención como algo físico, evaluando, catalogando, anotando cada detalle. Y este conocimiento requería que tocara lo que no es suyo. El aire se volvió más denso. La sonrisa de Christoph se tensó. No sabía que ella le perteneciera a nadie. Ella se pertenece a sí misma, dijo Demon, repitiendo mis propias palabras con devastadora precisión. Y pertenece a mi casa, bajo mi protección, que usted acaba de violar. No fue mi intención ofender.
Christoph levantó las manos en un gesto de paz, pero sus ojos se habían vuelto fríos, simplemente admirativos. Vete. Dos palabras, silenciosas, absolutas. Christoph apretó la mandíbula. Por un momento pensé que podría discutir, que podría oponerse a la orden apenas velada, pero lo que fuera que vio en el rostro de Demon le hizo pensárselo mejor. Por supuesto, Majestad, mis disculpas por cualquier malentendido. Inclinó la cabeza en una burlona muestra de respeto. Luego pasó junto a Demon con sus compañeros siguiéndole. Al pasar, murmuró algo demasiado bajo para que yo lo oyera, pero las manos de Demon se cerraron en puños. Entonces nos quedamos solos. El silencio se prolongó, tenso. Me quedé paralizada, insegura, con la muñeca aún hormigueando donde Christoph me había agarrado. Demon permaneció en la puerta, ahora de espaldas a mí, con los hombros rígidos bajo su chaqueta negra. Gracias, Majestad, logré decir. Lo siento. No era mi intención causar... ¿Estás herido? Su voz era diferente ahora, áspera, tensa. No, estoy bien. No lo hizo. No me mientas. Se giró y la expresión de su rostro me dejó sin palabras. Ya no era ira. Era algo crudo, inquietante. Podía oler tu miedo desde 3 pasillos de distancia. Parpadeé. No sabía que eso fuera posible. No debería hacerlo. Se acercó, cada paso deliberado, dándome tiempo para retroceder si quería. No lo hice, no pude. Sus ojos buscaron los míos con una intensidad que debería haberme asustado, pero no lo hizo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Elena? Sabía mi nombre. El rey sabía mi nombre. 5 años, Majestad. Algo se reflejó en su rostro. Incredulidad. Quizás frustración. 5 años. Y nunca dejó de hablar. Te mantienes muy oculta. Me parecía más seguro, Majestad. ¿De mí? La pregunta me pilló desprevenida. Había algo vulnerable en ella, algo casi dolorido. De todos, dije en voz baja. No lo estoy. No pertenezco a lugares como este. En realidad, no. Aprendí pronto que era mejor pasar desapercibida que llamar la atención. Me la estudió durante un largo momento y no pude descifrar lo que veía en esos ojos oscuros. Luego, lentamente, deliberadamente, extendió la mano, dándome todas las oportunidades para apartarme, y me tomó suavemente la muñeca, la misma muñeca que Christoph había agarrado. Su tacto era diferente, cuidadoso, casi reverente. Su pulgar rozó el lugar donde habían estado los dedos del otro alfa, y una sensación de calor inundó mi piel. A partir de ahora, dijo en voz baja, yo te voy a cuidar. Eso significa que te voy a proteger. ¿Lo entiendes? Debería haber dicho que sí. Debería haberle dado las gracias y haber huido. En cambio, me oí preguntarle por qué. Su mano seguía en mi muñeca, cálida e increíblemente suave para alguien que irradiaba un poder tan crudo. La pregunta quedó suspendida entre nosotros. ¿Por qué? Y vi cómo algo cambiaba en su mirada. Conflicto, confusión, como si se estuviera preguntando lo mismo. No lo sé, dijo finalmente, y la honestidad de esas 3 palabras me dejó sin aliento. Su pulgar trazó un círculo más sobre mi pulso antes de soltarme y dar un paso atrás para restablecer la distancia adecuada. Pero lo que dije iba en serio. Ahora estás bajo mi protección. Si alguien, huésped o no, te hace sentir incómoda, lo denuncias inmediatamente. ¿A quién, Majestad? Me sorprendió lo práctico que era. No podía ir a ver al rey cada vez que me sintiera nerviosa. Algo parecido a una sonrisa se dibujó en su rostro. Al capitán Saurin. Él se encarga de la seguridad. Se lo comunicaré esta noche. Hizo una pausa y me miró de nuevo con esa intensidad inquietante. Puedes retirarte, Elena, y mantente alejada del ala norte mientras dure la cumbre. Reigns y sus hombres se alojan allí. Hice una reverencia torpe por falta de práctica y salí corriendo. Mis manos no dejaron de temblar hasta que llegué a las dependencias del servicio. La pequeña habitación que compartía con otras 3 criadas estaba vacía, las demás seguían trabajando. Me senté en mi estrecha cama, presionando las palmas de las manos contra las rodillas, tratando de procesar lo que acababa de pasar. El rey me había defendido,
Me había tocado con una ternura que había hecho que mi lobo herido se conmoviera de una manera que creía imposible. Me había mirado como si fuera algo precioso cuando yo había pasado 5 años perfeccionando el arte de no ser nada. Me aterrorizaba. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía dos manos diferentes en mi muñeca, una reclamando, otra protegiendo, y no podía entender por qué mi cuerpo respondía de manera tan diferente a cada una. A la mañana siguiente surgieron nuevas complicaciones. Estaba en la cocina antes del amanecer, ayudando a preparar las bandejas de desayuno para las habitaciones de los huéspedes, cuando el capitán Sorin me encontró. Era un hombre corpulento, con cicatrices y serio, la mano derecha del rey en todos los asuntos de seguridad. Lo había visto desde lejos, pero nunca había hablado con él directamente. Elena. Su voz era sorprendentemente suave para alguien tan intimidante. Sí, señor. Me enderecé y me limpié la harina de las manos. El rey me ha pedido que hable con usted. Me indicó que lo hiciéramos en privado, en el pasillo, si no te importa. El resto del personal de cocina nos observaba con curiosidad mal disimulada mientras yo lo seguía a una pequeña oficina junto al pasillo principal. Cerró la puerta y se volvió hacia mí con una expresión indescifrable. Su Majestad me informó del incidente de anoche, dijo. Quiero que sepas que Alpha Reigns ha sido advertido oficialmente. No volverá a molestarte. Me invadió una gran sensación de alivio. Gracias, señor. No me des las gracias a mí. Dale las gracias al rey. Saurin cruzó los brazos. Llevo 8 años a su servicio, Elena. Nunca le había visto reaccionar así ante nada, como cuando percibió el olor de Reigns en ti. No tenía precedentes. No supe qué responder. No te digo esto para asustarte, continuó, pero debes comprender que ahora tienes su atención. Eso no es poca cosa. Significa que estás más segura que nunca en este palacio. También significa que te vigilarán, que te observarán. ¿Estás preparada para eso? No creo que tenga otra opción, señor. Siempre tienes otra opción. Su expresión se suavizó ligeramente. Pero por lo que vale, creo que tiene buenas intenciones. Es un buen hombre, un rey mejor que la mayoría. No abusa de su poder. Nunca pensé que lo hiciera. Bien. Saurin abrió la puerta. Si necesitas algo, cualquier cosa, búscame. Las órdenes del rey son mis órdenes, y él me ha ordenado garantizar tu seguridad. Es un deber que me tomo muy en serio. Volví a la cocina al cabo de unos días. Las otras criadas se abalanzaron sobre mí inmediatamente. ¿Qué quería el capitán Saurin?, preguntó Marina, la más joven, con entusiasmo. ¿Era por lo de anoche?, preguntó Petra, la mayor y más perspicaz, mirándome con ojos entendidos. Hemos oído que uno de los alfas visitantes se metió en problemas. No fue nada, dije cogiendo una bandeja. Solo un malentendido. Un malentendido que hizo intervenir al propio rey. Petra arqueó una ceja. Hay rumores, Helena. La gente está hablando. Dicen que casi desafió a Reigns a combatir allí mismo, en la galería. Mis manos se congelaron. Eso no es. No deberíamos difundir rumores. No es un rumor cuando la mitad de la guardia del palacio lo presenció, dijo Marina sin aliento. Dicen que el rey nunca había estado tan enfadado, que sus ojos se volvieron completamente lobunos y todo por una criada. La forma en que lo dijo, por una criada, me provocó un nudo en el pecho, como si fuera imposible, absurdo, y tal vez lo era. Volved al trabajo, ladró el jefe de cocina. Todos vosotros. Tenemos que dar de comer a 200 invitados y estáis ahí parados cotileando como viejas. Nos dispersamos, pero sentí sus miradas sobre mí durante el resto de la mañana. Curiosas, especulativas, algunas envidiosas, otras preocupadas. A la hora del almuerzo, todo el personal sabía alguna versión de lo que había sucedido. Las historias crecían con cada relato. Para la cena, había oído rumores de que era la amante secreta del rey, que había seducido deliberadamente a Alpha Reigns para poner celoso al rey, que era una especie de espía infiltrada por una manada rival. Nada de eso era cierto. Pero la verdad importaba menos que la historia. Cuando la gente quería drama, yo mantenía la cabeza gacha y trabajaba. ¿Qué otra cosa podía hacer?
El último día de la cumbre llegó con una fanfarria inesperada. Se anunció un gran baile. Todos los alfas visitantes y sus séquitos fueron invitados, junto con las familias nobles del reino. El palacio se transformó en algo mágico. Las lámparas de cristal brillaban con la luz de las velas. Los suelos estaban pulidos como espejos. Las flores, dispuestas en cascadas, llenaban el aire con su perfume. El personal trabajaba frenéticamente. A mí me asignaron al salón de baile para asegurarme de que las bebidas estuvieran siempre llenas y los platos repuestos. Eso significaba estar visible, estar entre la multitud, pero no había forma de negarse sin levantar sospechas. Me puse mi mejor uniforme, todavía gris, todavía sencillo, pero limpio y planchado. Me trencé el pelo rubio hacia atrás para pasar lo más desapercibida posible. No funcionó. En cuanto entré en el salón de baile con una bandeja de copas de champán, sentí el peso de la atención. No de todo el mundo. Los nobles apenas miraban al personal de servicio, pero sí lo hacían unos ojos concretos, unas presencias concretas. Alpha Rain estaba de pie cerca de las ventanas occidentales, rodeado por los miembros de su manada. Me observaba con una pequeña sonrisa fría, no amenazante, no abiertamente, pero recordando, tomando nota. Evité por completo esa parte de la sala. El baile era hermoso de una manera distante, como ver una obra de teatro desde detrás del escenario. Damas con vestidos de seda que costaban más de lo que yo ganaría en toda mi vida. Hombres con trajes formales, cada centímetro de ellos irradiando poder y confianza. La música fluía de una orquesta completa, las parejas giraban por la pista en perfecta sincronía. Y en medio de todo eso el rey demonio presidía la corte. Se encontraba en un estrado elevado al fondo de la sala, vestido de negro, lo que le hacía parecer un pedazo de la noche misma. Peligroso, intocable. Una fila de solicitantes y admiradores serpenteaba ante él, cada uno esperando su turno para hablar con el gobernante del reino. Intenté no mirar, intenté concentrarme en mis tareas, sirviendo bebidas, recogiendo platos, manteniéndome invisible. Pero mis traicioneros ojos seguían volviendo hacia él. Nunca sonreía, apenas hablaba, pero exigía una atención absoluta con su mera presencia. Elena. Me volví y vi al capitán Seurin a mi lado, moviéndose silenciosamente a pesar de su tamaño. Señor, el rey quiere que descanse un poco. Hay un balcón para el servicio en el tercer piso. Suba, tome el aire. Está pálida. Estoy bien. No era una sugerencia, pero su tono era amable. Vaya a descansar. Vuelva dentro de una hora. No discutí. El balcón de los sirvientes era una estrecha cornisa de piedra con vistas a los jardines, a la que solo se podía acceder a través de una escalera oculta. Era el lugar al que acudía el personal para tomar un respiro durante los largos eventos. Lejos de la presión de las miradas de los nobles, me apoyé en la barandilla y dejé que el aire fresco de la noche me envolviera. Los sonidos del baile llegaban hasta mí, música, risas, el tintineo de las copas. Debajo, el jardín se extendía oscuro y tranquilo, iluminado por linternas dispersas. Huyendo, me di la vuelta. Alpha Rains salió de las sombras de la escalera y mi corazón se detuvo. Las zonas de servicio están restringidas a los invitados, mi señor, dije, manteniendo la voz firme. No deberías estar aquí, tampoco tú, por lo que parece. Se acercó, con naturalidad, sin prisa. Aunque supongo que estás acostumbrada a esconderte. Es lo que mejor saben hacer las presas. Yo no soy una presa. Mi loba se agitó, a la defensiva a pesar de su fragilidad. ¿No lo eres? Ahora estaba tan cerca que podía oler de nuevo el pino, mezclado con vino. Corres, te escondes, te haces pequeña. Ese es el comportamiento de una presa, pequeña Elena, y atrae a los depredadores, lo quieras o no. Me aparté hacia un lado tratando de mantener la distancia entre nosotros. El rey te advirtió. El rey no está aquí. Su sonrisa era afilada como una navaja. Y yo no estoy haciendo nada malo. Solo mantengo una conversación. No puedes reprochármelo, seguro. Esta conversación ha terminado. Me dirigí hacia las escaleras, pero él se movió, bloqueándome el paso.
No lo creo. Su voz bajó de tono, perdiendo su apariencia de cortesía. Me has hecho quedar mal, chica. ¿Lo entiendes? El rey me humilló delante de mis propios hombres por tu culpa, porque no supiste manejar un pequeño coqueteo inofensivo. Eso no fue coqueteo. Fue lo que yo digo que fue. Dio otro paso, y ahora vas a disculparte. El miedo me invadió, agudo y frío. El balcón estaba aislado. La música sonaba demasiado alta como para que alguien oyera mis gritos. Estábamos solos. Lo siento, dije rápidamente. No quería causar problemas. Por favor, déjame pasar. No es suficiente. Su mano se extendió y me agarró del brazo. Tienes que entender cuál es tu lugar, Elena. No eres nada. Una pequeña loba rota que juega a ser humana. La única razón por la que el Rey Demon te defendió fue por orgullo. No podía permitir que un invitado desafiara su autoridad, pero en realidad no le importas. Nadie lo hace. Entonces, ¿vas a quitar tu mano ahora? La voz de Demon cortó la noche como una espada. Reigns me soltó inmediatamente, pero no retrocedió. El rey se paró en la entrada de la escalera y esta vez no había moderación en su furia. Sus ojos se habían convertido en los de un lobo, ardiendo con un color dorado en la oscuridad, fijos en Reigns con una mirada depredadora. Te lo advertí, dijo Demon en voz baja, de manera peligrosa y explícita. Este es un espacio público. Este es mi reino. El rey bajó los escalones lentamente. Cada movimiento controlaba la violencia. Cada piedra, cada soplo de aire, cada persona dentro de estas paredes responde ante mí, incluyéndote a ti, especialmente a ti. Solo estaba amenazando a un miembro de mi casa. Demon se colocó entre nosotros, y su actitud protectora hizo que algo en mi pecho me doliera. Acorralarla en un lugar aislado. Ponerle las manos encima después de que se te ordenara directamente que no lo hicieras. ¿Crees que soy tonto, Reigns? Creo que estás siendo irracional. La voz de Reigns se endureció ante un sirviente. Uno roto, además. Está por debajo de ti. La temperatura bajó tan rápido que podía ver mi aliento. ¿Qué está por debajo de mí? Demon dijo. Cada palabra pronunciada con precisión está permitiendo que basura como tú abuse de aquellos que están bajo mi protección. Tienes 1 hora para reunir a tu gente y abandonar mi reino. Si sigues aquí al amanecer, lo consideraré un acto de guerra. ¿Me he explicado? El rostro de Reigns pasó por varios tonos de rojo. ¿Te arriesgarías a provocar un incidente político? Me arriesgaría a mucho más que eso. La sonrisa de Demon era de oreja a oreja. Póngame a prueba, por favor. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. Entonces Reigns se enderezó la chaqueta con movimientos espasmódicos. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. Sí, respondió Demon. Reigns se marchó. Sus pasos resonaban furiosos en las escaleras de piedra. El silencio que dejó tras de sí era ensordecedor. Me di cuenta de que estaba temblando. Demon se volvió hacia mí y el oro de sus ojos se desvaneció, volviendo a la oscuridad humana. ¿Te ha hecho daño? No, tú llegaste antes. Se me quebró la voz. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Siempre sé dónde estás. Lo dijo con total naturalidad. Entonces pareció darse cuenta de cómo sonaba eso. Saurin me informó cuando saliste del salón de baile. Quería asegurarme de que estabas a salvo. Deberías estar en el baile. Debo estar donde se me necesita. Se acercó y percibí su aroma. Cedro y algo salvaje tocado por la tormenta. Y ahora mismo necesitas... Estás temblando. Estoy bien. Deja de decir eso. Levantó la mano, dudó y luego me acarició suavemente la cara. El contacto fue eléctrico. No estás bien. No has estado bien desde el momento en que llegaste a este palacio, ¿verdad? Solo te has vuelto muy buena fingiendo. Las lágrimas me quemaban los ojos. Parpadeé furiosamente para contenerlas. Majestad, no entiendo lo que le está pasando. ¿Por qué te importa todo esto? No soy nadie, no soy nada. Tal y como él dijo, se equivoca. El pulgar del demonio rozó mi pómulo. Y si le crees, entonces te he fallado aún más de lo que pensaba. Me has fallado. Ni siquiera me conoces. Sé que eres valiente, dijo en voz baja.
levantándose para reinar en ambas ocasiones en lugar de someterse. Sé que eres leal, 5 años sirviendo sin quejarte, sin reconocimiento. Sé que sufres de formas de las que no hablas. Y sé que durante 3 días, desde el momento en que capté el olor de otro alfa en tu piel, no he podido pensar en nada más. Se me cortó la respiración. Eso es una locura, susurré. Sí, asintió él. Lo es, pero también es cierto. El baile continuó sin nosotros. Nos quedamos en ese estrecho balcón de los sirvientes, con la mano del rey aún acariciando mi rostro, y sentí como si el mundo se hubiera inclinado hacia un lado. Todo lo que había entendido sobre mi lugar, mi propósito, mi cuidadosa invisibilidad, todo se derrumbó bajo el peso de su confesión. Debería irme, dije, aunque no hice ningún movimiento para alejarme. La gente notará que te has ido. Que lo hagan. Su pulgar recorrió mi mandíbula con una delicadeza devastadora. Elena, necesito que entiendas algo. Lo que siento, esta atracción hacia ti, no es algo que yo haya elegido. No es racional ni conveniente, ni siquiera deseado, pero es real. Eres un rey. Mi voz sonaba débil. Yo soy una sirvienta, una loba rota que ni siquiera puede transformarse correctamente. Esto no tiene sentido. ¿Cuándo has intentado transformarte? La pregunta me pilló desprevenida. Sus ojos buscaron los míos con repentina intensidad. Recientemente, quiero decir, en un entorno seguro. Sin miedo ni juicios, aparté la mirada. No importa. Mi manada dijo, tu antigua manada, interrumpió con firmeza. Claramente no entendía lo que tenían. O se sentían amenazados por ello. ¿Amenazados por mí? Escapó una risa amarga. Soy el lobo más débil que conozco. La debilidad y la fuerza no siempre son lo que parecen. Finalmente bajó la mano, pero no dio un paso atrás. ¿Confiarás en mí con algo? Tu historia. ¿Qué pasó antes de que vinieras aquí? Era lo último de lo que quería hablar, pero algo en su expresión, abierta, paciente, genuinamente interesada, hizo que las palabras salieran a borbotones. Nací en la manada Clearwater, dije en voz baja. Pequeña, rural. Mis padres murieron cuando era joven. Un ataque de un lobo solitario. La manada me crió, pero siempre fui diferente. Demasiado pequeña, demasiado callada, demasiado pálida. Cuando los otros lobos empezaron a transformarse a los 13, 14 años, yo no pude. Dijeron que era tardía, luego retrasada, luego defectuosa. ¿Cuántos años tenías cuando finalmente te transformaste? 16, pero fue un error. El recuerdo todavía me oprimía el pecho. Incompleto. Podía sentir a mi loba, percibirla, pero la transformación no se completaba. Era insoportable. Dijeron que estaba rota, que mi debilidad ponía en peligro a la manada. Así que te exiliaron. Su voz se había vuelto fría. Me dieron a elegir, marcharme voluntariamente o ser rechazada formalmente delante de todos. Me fui. Me abracé a mí misma. Caminé durante 2 días hasta llegar a la capital. Encontré trabajo aquí, y estoy agradecida por ello, Majestad. Este lugar me salvó la vida al permitirte esconderte. Se acercó a la barandilla y se quedó mirando los jardines. Al darte muros tras los que desaparecer, ¿qué otra cosa podía haber hecho? ¿Vivir? Se volvió hacia mí. Vivir de verdad, en lugar de simplemente sobrevivir. Ahora tienes 21 años, Elena. Has pasado 5 años haciéndote invisible, aceptando el juicio de personas que nunca te merecieron. ¿No quieres más? Querer no cambia la realidad, es el primer paso. Me tendió la mano. Ven conmigo. Miré fijamente su palma extendida. ¿A dónde? A algún lugar donde puedas dejar de esconderte. Aunque solo fuera por esta noche, debería haberme negado. Debería haber recordado mi lugar, mi posición, la imposibilidad de que todo eso sucediera. En cambio, le cogí la mano. Me llevó por pasadizos secretos que no sabía que existían, pasillos de servicio que conectaban el palacio de una forma que los espacios públicos no lo hacían. Salimos a lo que parecía ser un estudio privado. Todo era madera oscura y estanterías de cuero llenas de libros antiguos. Mis aposentos personales, explicó Demon, soltándome la mano para encender unas velas. Nadie viene aquí sin permiso. No nos molestarán.
La intimidad de esa afirmación debería haberme asustado. En cambio, me sentí más segura que en días. ¿Por qué haces esto? Le pregunté, no solo por la protección, sino por traerme aquí y decirme estas cosas. Se quedó callado durante un largo rato. Me daba la espalda mientras miraba un cuadro en la pared. Una escena forestal salvaje e indómita de hace 8 años. Finalmente dijo, me convertí en rey a los 22 años, demasiado joven. La mayoría decía que mi padre había muerto repentinamente y que yo había heredado un reino en crisis. Desde entonces, dediqué cada momento de mi vida a construir estabilidad, crear alianzas y demostrar que era digno de la corona. Y en ese proceso, olvidé lo que se sentía al desear algo solo para mí. Se volvió hacia mí. Entonces, hace 3 noches, entraste en esa galería, y algo en mí reconoció algo en ti. No puedo explicarlo mejor que eso, pero sé que cuando Reigns te tocó, quise destrozarlo. Cuando te estremeciste, lo sentí en mi propia piel. Y cuando me preguntaste por qué me importaba, me di cuenta de que me había estado haciendo la misma pregunta. La única respuesta que tengo es porque me importas completamente, irracionalmente, pero innegablemente. Sentí un nudo en la garganta. No sé cómo responder a eso. No tienes que hacerlo, esta noche no. Se acercó a un armario y sacó 2 vasos y una botella de líquido ámbar. Esta noche solo quiero que te sientas segura, que no seas invisible, que existas como tú misma, sin miedo ni juicios. ¿Puedes hacerlo? Asentí con la cabeza, sin fiarme de mi voz. Sirvió 2 medidas pequeñas y me entregó una. Esto es de las tierras altas del norte, no del territorio de Reigns, añadió con una leve sonrisa. Un norte diferente, mejores lobos. El licor me quemó agradablemente, calentándome por dentro. Nos sentamos en cómodas sillas frente a una chimenea apagada y durante un rato, ninguno de los dos habló. Debería haber sido incómodo. Un rey y una sirvienta solos en su estudio privado. Sin embargo, me pareció extrañamente natural. Cuéntame algo sobre ti, dije finalmente. Algo que no todo el mundo sabe, reflexionó. A veces odio ser rey, no por la responsabilidad. Esa la llevaré hasta que muera, sino por el aislamiento. Cuando eres rey, todo el mundo quiere algo de ti. La lealtad viene acompañada de expectativas. La amistad se convierte en política. Incluso mi círculo más cercano, Sorin, mis consejeros, ven primero la corona y después al hombre, si es que lo ven. Suena solitario. Lo es, agitó el licor en su copa. Pero la soledad es parte del cargo, lo aceptas. No deberías tener que hacerlo. Sus ojos se encontraron con los míos y algo pasó entre nosotros. Comprensión, tal vez reconocimiento de heridas compartidas. Te toca, dijo. Cuéntame algo verdadero. No sobre tu pasado, sobre el presente. ¿Qué quieres, Elena? Si pudieras tener cualquier cosa, eso no sería justo. Desear cosas imposibles es una tortura. Hazme el favor. Bajé la mirada hacia mi vaso, observando cómo la luz de la vela se refractaba a través del líquido. Quiero dejar de tener miedo todo el tiempo. Quiero despertarme sin ese nudo en el pecho, preguntándome si hoy será el día en que alguien finalmente vea a través de mi actuación y se dé cuenta de que no pertenezco aquí. Quiero, dudé, luego seguí adelante. Quiero saber qué se siente al ser elegida. No tolerada, no aceptada, elegida de verdad. Cuando levanté la vista, su expresión se había suavizado hasta convertirse en algo que hizo que mi corazón diera un vuelco. Ya has sido elegida, dijo en voz baja. Solo que aún no lo sabes. Hablamos durante horas de todo y de nada, de libros que habíamos leído, de lugares que soñábamos con visitar, de pequeños recuerdos de la infancia que nos sentíamos seguros de compartir. Me habló de aprender a gobernar mientras lloraba la muerte de su padre, del peso de las decisiones que afectaban a miles de personas. Yo le conté las pequeñas bondades que me habían ayudado a seguir adelante, el cocinero que siempre me guardaba pan extra, el guardia que silbaba para avisarme cuando se acercaban los nobles. Poco a poco, sin quererlo, me relajé. Bajé los hombros, me permití reírme de sus secas observaciones sobre varios nobles pomposos. Me permití simplemente ser yo misma. Ya casi amanece,
dijo Damon finalmente, mirando hacia las ventanas que mostraban el cielo tornándose gris. Deberías descansar un poco antes de tu turno. La realidad volvió a golpearme. Me levanté rápidamente, consciente de repente de cuánto tiempo había estado allí, de lo inapropiado que era todo aquello. Majestad, le agradezco esta noche, todo, pero esto no puede, no podemos. Lo sé. Él también se levantó, pero no hizo ningún movimiento para tocarme. El mundo en el que vivimos tiene reglas, expectativas. No soy tan ingenua como para ignorarlas. Pero Elena hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Esto no ha terminado. Sea lo que hay entre nosotros, no va a desaparecer solo porque sea inconveniente. Tiene que hacerlo. Eres rey. Te casarás con alguien apropiado, alguien que pueda estar a tu lado sin causar escándalo. Y yo seguiré sirviendo. Así es como funciona. Así es como siempre ha funcionado. Corrigió. No significa que sea como debería funcionar. Me acompañó de vuelta por los pasadizos secretos y se detuvo ante una puerta que daba a las dependencias del servicio. Su mano se detuvo en el pomo de la puerta. Ten cuidado hoy, dijo. Rain se habrá ido, pero su influencia permanecerá. Habrá gente que resentirá lo que ha pasado, que te verá como una amenaza al orden establecido. No soy una amenaza para nadie. Eres una amenaza para todos los que quieren mantenerme aislada y controlable. Su sonrisa fue leve, pero real. Confía en mí. La puerta se abrió y me deslicé por los pasillos familiares. Pero mientras caminaba de vuelta a mi habitación, me sentí diferente. Había cambiado, como si algo que había estado durmiendo dentro de mí durante 5 años hubiera finalmente abierto un ojo. Las consecuencias no se hicieron esperar. Al mediodía, todo el mundo sabía que Alpha Reigns había sido expulsado del reino. Los alfas visitantes se marcharon antes de lo previsto, alegando motivos diplomáticos. Los nobles cuchicheaban sobre la reacción exagerada del rey, sobre los vínculos inapropiados, sobre lo que eso significaba para las alianzas del reino, y todos los cuchicheos se centraban en mí. Las otras doncellas me trataban de forma diferente ahora, algunas con envidia, otras con miedo. Marina me evitaba por completo. Petra me observaba con ojos calculadores, como si me hubiera convertido en un rompecabezas que tenía que resolver. Deberías tener cuidado, me dijo finalmente, acorralándome en el armario de la ropa blanca. La atención del rey es algo peligroso para alguien como tú. Yo no la pedí. No importa. Ahora la tienes. Y hay gente poderosa, a la que no le gustará lo que eso implica. Se inclinó hacia mí. Lady Isidora, por ejemplo, lleva 2 años posicionada como la probable reina consorte. De repente, eso se ve amenazado porque el rey está interesado en una sirvienta. ¿Entiendes lo que eso significa? Yo lo entendí y me aterrorizó. Lady Isidora Thornfield era todo lo que una reina debía ser. Noble, de buena cuna, educada, hermosa, relacionada con la mitad de las familias poderosas del reino. Había servido en cenas en las que ella se sentaba junto al rey, la había visto cautivar a nobles y dignatarios visitantes con naturalidad. Era perfecta para él. Yo no era más que una complicación. No estoy tratando de amenazar a nadie, dije en voz baja. Solo estoy haciendo mi trabajo. Entonces, sigue haciéndolo. Mantén la cabeza gacha y la boca cerrada. Deja que esto pase. La expresión de Petra se suavizó ligeramente. No te deseo ningún mal, Elena, pero estás jugando a un juego que no entiendes con gente que lleva jugando desde que nacieron. No puedes ganar. Me dejó allí, rodeada de sábanas dobladas y olor a lavanda. Y supe que tenía razón. No podía ganar. Pero tampoco podía arrepentirme de lo que había pasado la noche anterior. Esas horas en las que me sentí vista, valorada, elegida, aunque fuera temporalmente, aunque fuera imposible, aunque me destruyera. 3 días después, todo volvió a cambiar. Estaba limpiando una de las habitaciones de invitados, ahora vacía tras el prematuro final de la cumbre. Cuando el capitán Saurin me encontró, Elena, el rey solicita tu presencia. Se me revolvió el estómago. Vamos, vamos. Su expresión era indescifrable. Sígueme.
Me condujo a través del palacio hasta una parte en la que rara vez había entrado, el ala administrativa formal donde el rey llevaba a cabo sus asuntos oficiales. Nos detuvimos ante una puerta ornamentada y Saurin llamó 2 veces. «Adelante», dijo la voz de Demon. La sala era enorme, dominada por un enorme escritorio cubierto de documentos, pero no estaba vacía. 5 personas estaban de pie alrededor del escritorio. Damon, su consejero jefe, Lord Garrett, el capitán Soren, y 2 mujeres que reconocí de inmediato. Lady Isidora Thornfield, elegante con su vestido de seda azul oscuro y su cabello oscuro perfectamente peinado. Y a su lado alguien a quien esperaba no volver a ver nunca más. Elena, antigua beta de la manada Clearwater, la mujer que había liderado la votación para exiliarme. Mi sangre se heló. «Elena», dijo Demon, con un tono formal y controlado. «Gracias por venir. Tenemos asuntos que discutir sobre tu pasado y tu futuro». No podía moverme, no podía respirar. Elena estaba allí de pie, con ropa formal de viaje, con expresión neutra, pero con los ojos afilados como cuchillos. Estaba exactamente como la recordaba. Alta, poderosa, la beta que me había condenado al exilio con fría eficacia. «Majestad», logré decir, forzando mi voz para que funcionara. «No entiendo. Siéntate». Demon señaló una silla situada justo enfrente de su escritorio. No era exactamente un interrogatorio, pero sí lo suficientemente formal como para que mi pulso se acelerara. Me senté, cruzando las manos en mi regazo para ocultar su temblor. Lord Garrett, un hombre mayor con cabello plateado y ojos calculadores, habló primero. «Señorita Elena, hemos recibido información interesante sobre su historia con la manada Clearwater. Información que contradice lo que entendíamos sobre sus circunstancias». Mis ojos se posaron en Elena. Ella me miraba con una expresión que no podía descifrar. «Hace 3 días», dijo Demon, controlando cuidadosamente su voz, «tras la expulsión del Alpha Reign, ordené una investigación completa sobre sus antecedentes. Es el procedimiento habitual para cualquiera que se convierta», hizo una pausa, eligiendo las palabras, «en alguien relacionado con la corona en cualquier capacidad. Lo que descubrimos fue revelador». «Nunca mentí sobre mi pasado», dije rápidamente. «Les conté lo que pasó. Me contaste lo que creías que había pasado». Se inclinó hacia adelante. «Pero las creencias y la verdad no siempre son lo mismo. Elena, si no te importa». La antigua beta dio un paso adelante y yo me eché hacia atrás en mi silla instintivamente. Ella se dio cuenta y algo que podría haber sido arrepentimiento se reflejó en su rostro. «Elena», dijo en voz baja, «lo que voy a contarte será difícil de escuchar, pero te mereces la verdad. Todos la merecemos». Respiró hondo. «No te expulsaron de la manada Clearwater porque fueras defectuosa. Te expulsaron porque nuestro alfa te temía». Esas palabras no tenían sentido. No es que no pudiera transformarme correctamente. Todos vieron, todos vieron lo que Malcolm quería que vieran. Elena apretó la mandíbula. Nuestro antiguo alfa era un lobo tradicional, anticuado. Creía en jerarquías estrictas, en el control absoluto. Cuando empezaste a mostrar signos de ser una omega, entró en pánico. La habitación se inclinó. «¿Qué? ¿Un lobo omega?». Lord Garrett intervino, consultando sus notas. «Es excepcionalmente raro. Quizás uno de cada 10.000 lobos tiene ese rasgo. Se caracterizan por una habilidad inusual para sentir e influir en los estados emocionales, para calmar la agresividad, para servir como mediadores naturales. También son conocidos», miró a Demon, «por formar vínculos excepcionalmente poderosos con los lobos alfa. Yo no lo soy, eso no es posible». Mi voz sonaba distante. «Los omegas son mitos, historias. Son tan raros que parecen míticos», dijo Demon, «pero son reales y amenazantes para alguien como Malcolm, que gobernaba a través del miedo y el dominio. Un omega en su manada socavaría su control con su mera existencia». Elena asintió. «Cuando no pudiste completar tu transformación a los 16 años, no fue porque estuvieras roto. Era porque tu lobo era diferente. Los lobos omega se transforman más tarde y de forma diferente.
Su transformación está ligada a la seguridad emocional, no solo a la madurez física. Malcolm se dio cuenta de lo que eras antes que tú. Vio cómo te respondían los otros lobos, incluso en forma humana, cómo se calmaban a tu alrededor, cómo confiaban en ti. No podía permitirlo, así que convenció a todos de que yo era defectuoso. Las piezas encajaron con una claridad repugnante, haciéndome creerlo yo mismo. Sí, la voz de Elena se volvió áspera y yo le ayudé. Dirigí la votación, provocé tu exilio. Creía que estaba protegiendo a la manada de la debilidad. Era joven, ambicioso, leal a mi alfa por encima de todo. No cuestioné nada. Debería haberlo hecho. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Miré a ambos. ¿Por qué importa todo esto? Porque Malcolm está muerto, dijo Elena sin rodeos. Muerto hace 3 meses por una manada rival. Ahora soy la alfa, y una de mis primeras acciones fue revisar sus archivos privados. Encontré documentos, Elena. Notas sobre ti, sobre lo que realmente eras, sobre cómo te traumatizó deliberadamente durante tus intentos de transformación, cómo utilizó su autoridad alfa para impedir que completaras tu transformación. Te destrozó a propósito. La rabia me invadió, ardiente y repentina. Apreté los puños, me torturó, me hizo creer que no valía nada, y todos ustedes le creyeron. Sí. Elena no se inmutó ante la acusación. Lo hicimos, y pasaré el resto de mi vida tratando de corregir eso. Empezando por esto, te ofrezco formalmente tu reincorporación a la manada Clearwater con todos los honores. Tu exilio queda anulado. Bienvenida a casa, Elena. No como una loba rota, sino como lo que realmente eres. No tengo hogar. Las palabras salieron con dureza. Tú te aseguraste de ello hace 5 años. Por eso esta es tu elección. La voz de Demon atrajo la atención de todos. Elena vino aquí hace 3 días por mi orden. Quería respuestas sobre tu pasado. Lo que obtuve fue mucho más. Ahora tienes que decidir qué hacer con esta información. Lady Isidora, que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Su voz era culta, precisa. Si me lo permite, Majestad, esta situación tiene implicaciones que van más allá de lo personal. Un lobo omega vinculado a la corona cambiaría considerablemente la dinámica política, sobre todo si ese omega estuviera unido al rey. La sala se quedó en silencio. ¿Unido? Miré a Demon. ¿De qué está hablando? Su expresión era cuidadosamente neutral, pero sus manos se habían tensado sobre el borde del escritorio. Los lobos omega y alfa pueden formar vínculos de pareja más fuertes que los vínculos típicos entre compañeros. Son raros, poderosos y, según los registros históricos, prácticamente indestructibles una vez completados. El vínculo proporciona estabilidad al alfa y protección al omega. Es simbiótico. ¿Y crees que nosotros somos...? No pude terminar la frase. Creo que dijo con cautela que lo que sentí cuando Reigns te tocó no era solo protección. Lo que sentí cuando pasamos esa noche hablando no era solo atracción. La atracción entre nosotros no es aleatoria, Elena. Es reconocimiento. Mi lobo conoce al tuyo, aunque aún no lo entendamos del todo. La sonrisa de Lady Isidora era tenue. Qué conveniente. El rey descubre a una mítica pareja omega justo cuando las negociaciones matrimoniales llegan a su fin. Perdone mi escepticismo, Majestad, pero esto parece muy oportuno. Cuidado, Isidora. La voz de Demon bajó peligrosamente. Estoy siendo práctica. Se volvió hacia mí y sus ojos no eran crueles, solo calculadores. ¿Lo amas, chica? ¿De verdad? ¿O simplemente te sientes abrumada por la atención de alguien poderoso después de años de no ser nada? La pregunta me golpeó como una bofetada porque no sabía la respuesta. Se me cerró la garganta. No sé lo que siento. Todo esto está sucediendo demasiado rápido. Hace una semana era invisible. Ahora, aparentemente, soy una especie de loba rara a la que le ofrecen un lugar en la manada. Me dicen que podría estar unida al rey. Y todo el mundo me mira como si fuera un rompecabezas que resolver o una amenaza que eliminar. No puedo. Necesito. Me levanté bruscamente, haciendo chirriar la silla. ¿Me disculpa, Majestad?
La mandíbula de Demon se movió. Elena, por favor, se me quebró la voz. Para procesarlo, necesito tiempo para pensar demasiado. Me estudió durante un largo momento y luego asintió. Vete. Pero Elena, hablaremos de esto pronto. Fui. No volví a los aposentos de los sirvientes. En cambio, me encontré en los jardines del palacio, en un rincón apartado donde las rosas crecían silvestres contra viejos muros de piedra. Me dejé caer en un banco y finalmente me permití derrumbarme. Todo lo que había creído sobre mí misma era una mentira. La imperfección, la ruptura, la equivocación fundamental que había llevado durante 5 años. Nada de eso era real. Alguien que temía lo que yo representaba me había dañado deliberadamente. ¿Y ahora qué se suponía que debía hacer? Aceptarlo. Transformarme en esta loba omega cuya existencia desconocía. Unirme al rey porque, supuestamente, nuestros lobos se reconocían entre sí. Era una locura. Has huido. La voz de Marina me hizo sobresaltar. Estaba de pie en la entrada del jardín, con los brazos cruzados. Todo el mundo está hablando de ello, sobre cómo te llamaron a la oficina del rey y saliste con cara de haber visto un fantasma. No quiero hablar de eso. Qué pena. Se sentó a mi lado sin que yo la invitara porque estoy harta de verte sufrir. Has sido amable conmigo desde que empecé aquí, Elena. Paciente cuando cometía errores. Nunca me hablas con desprecio como los demás. Así que voy a ser sincera contigo, aunque no quieras oírlo. Esperé. El rey se preocupa por ti. Todo el mundo lo ve. La forma en que te mira, como si fueras lo único real en un palacio lleno de máscaras, es algo poco común. Puede que sea imposible y te aterrorice porque nunca has creído que merecieras cosas buenas. No lo entiendes. Lo entiendo mejor de lo que crees. Su voz se suavizó. Llegué aquí a los 15 años, huérfana, sola. Pasé 2 años creyendo que no era más que una carga, que debía estar agradecida por las migajas. Entonces, un día, el jefe de cocina me dijo que tenía verdadero talento para la repostería. De repente, tenía un propósito, un valor. No tenía sentido. Seguía siendo la misma persona. Pero que alguien viera mi valía lo cambió todo. Se volvió hacia mí. El rey ve tu valía. Quizás seas esa cosa omega, quizá no lo seas, pero él te ve. Elena te ve de verdad. ¿De verdad vas a huir de eso porque te da miedo? No solo da miedo, es imposible. Hice un gesto de impotencia. Mírame, míralo a él. Incluso si lo del vínculo es real, no sé cómo ser lo que él necesita. Soy una criada, limpio suelos. No sé de política, ni de diplomacia, ni de cómo moverme en la sociedad noble. Lady Isidora tiene razón. Me abruma la atención de alguien poderoso. ¿Cómo sé que lo que siento es real? ¿Cómo lo sabe nadie? Marina se encogió de hombros. Confías en ti misma. Asumes el riesgo. Te permites querer algo y afrontas las consecuencias. Y si se viene abajo, si me equivoco, si me permito creer que esto es real y me destruye, entonces sobrevives. Como sobreviviste al exilio. Como sobreviviste a 5 años escondida. Se puso de pie sacudiéndose el polvo de la falda. Pero al menos habrás vivido primero. Vivido de verdad. Eso tiene que contar para algo. Me dejó allí y me quedé mirando las rosas hasta que empezó a ponerse el sol. Demon me encontró cuando cayó la noche. Oí sus pasos en el camino del jardín y supe sin mirar que era él. Un instinto que no podía nombrar reconoció su presencia. Pensé que estarías aquí, dijo en voz baja, deteniéndose a una distancia respetuosa. Sarin me habló de tus escondites. Vienes aquí a menudo cuando te sientes abrumada. Tú me vigilas. Yo te protejo. Hay una diferencia. Se acercó y finalmente levanté la vista hacia él. Se había quitado la chaqueta formal, se había arremangado y parecía más humano que nunca. Siento lo de la emboscada en mi oficina. No fue justo para ti. Nada de esto es justo. No, él estuvo de acuerdo. No lo es. Pero es real, Elena, lo que siento, lo que está pasando entre nosotros, eso es real. Seas Omega o no, estemos unidos o no, sé lo que siento. ¿Y qué es eso? Necesitaba oírlo, necesitaba que lo dijera claramente. Se sentó a mi lado,
lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros se rozaran. Siento como si hubiera estado sonámbulo durante 8 años y tú me hubieras despertado. Me siento aterrorizado y eufórico al mismo tiempo. Siento que quemaría reinos enteros para mantenerte a salvo y no entiendo del todo por qué. Sentí que hacía una pausa y luego se reía con fuerza, completamente fuera de control, lo cual odio, pero parece que no puedo evitarlo. Eso no es amor, susurré obsesión. Quizás se volvió hacia mí. Pero dime que tú tampoco lo sientes. Dime que cuando te toco no sientes esa misma electricidad. Dime que no has estado pensando en aquella noche en mi estudio, preguntándote qué significaba. Dime que no me ves en los pasillos y sientes algo cambiar en tu pecho. Dime cualquiera de esas cosas y me marcharé. Velaré por tu seguridad, por tu posición, pero dejaré de presionarte. No podía decirle nada de eso porque todo serían mentiras. Tengo miedo. Lo admití en lugar de esto, de ti, de lo que significa. Tengo miedo de dejarme llevar por la ilusión y que me la arrebaten. Todo lo bueno de mi vida me lo arrebatan. Esta vez no. Me cogió la mano lentamente, dándome tiempo para apartarla. No lo hice. Sus dedos se entrelazaron con los míos y una sensación de calor se extendió por mi brazo. No soy Malcolm. No soy tu antigua manada. No te haré daño, Elena. No te controlaré, ni te menospreciaré, ni te haré sentir pequeña. Pasaré cada día demostrándotelo si es necesario. Eres un rey. No puedes prometer eso. Entonces fracasaré como rey, pero no te fallaré a ti. La convicción en su voz me hizo doler el pecho. Bajé la mirada hacia nuestras manos unidas, la suya grande y marcada por años de entrenamiento, la mía pequeña y áspera por el trabajo. No deberían encajar. Según toda lógica y razón, no deberían encajar. Pero lo hacían. Elena dijo, necesito seguridad emocional para transformarme correctamente, dije en voz baja. Que mi lobo esté ligado a la sensación de seguridad. Nunca me he sentido segura en toda mi vida. ¿Cómo se supone que voy a acceder a eso del omega si ni siquiera sé cómo confiar? Empieza poco a poco. Su pulgar trazó círculos en mi palma. Asume un riesgo, luego otro. Deja que la gente se acerque poco a poco y recuerda que eres más fuerte de lo que crees. Sobreviviste al exilio. Construiste una vida desde la nada. Te enfrentaste a Reigns 2 veces a pesar de estar aterrorizada. Eso no es debilidad, Elena. Es valentía o estupidez. La valentía y la estupidez a menudo parecen lo mismo desde fuera. Sonrió levemente. La diferencia está en la intención. No intentabas ser imprudente. Intentabas mantener tu dignidad. Eso es fuerza. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato. Con las manos entrelazadas, sentí que algo en mi pecho comenzaba a desatarse. No por completo, no de forma mágica, pero lo suficiente como para respirar un poco más fácilmente. Quiero intentarlo, dije finalmente, para ver si esto es real. Si puedo ser lo que tú crees que soy, pero necesito tiempo, espacio y paciencia. Tienes las 3 cosas, me apretó la mano. Todo lo que necesites. Y Lady Isidora, su expresión se ensombreció. Isidora fue sugerida como pareja adecuada por el consejo. Nunca estuve de acuerdo, nunca la cortejé, nunca le di motivos para creer que sería reina. Ella se posicionó así a través de la política y las suposiciones. Eso se acaba ahora. Ella me odiará. Odiará que sus planes no hayan funcionado. Eso es diferente. Se levantó y me ayudó a levantarme. Ven, déjame acompañarte, y mañana empezaremos a pensar qué pasa después. Juntos, mientras caminábamos por los jardines que se oscurecían, mi mano aún en la suya, sentí el primer y frágil despertar de algo que no me había permitido en años. La esperanza de que tal vez Marina tuviera razón. Tal vez vivir de verdad, valía la pena el riesgo de ser destruida. Tal vez era más fuerte de lo que creía. Tal vez, solo tal vez, podría aprender a confiar en este sentimiento entre nosotros. Y tal vez, al aprender a confiar en él, finalmente aprendería a confiar en mí misma. Las siguientes 3 semanas transformaron toda mi existencia. Demon no presionó,
no exigió. En cambio, me cortejó con una paciencia que no creía posible. Pequeños gestos que construyeron la confianza ladrillo a ladrillo. Un libro dejado en mis aposentos sobre los lobos Omega y su historia. Una invitación a pasear por los jardines a primera hora de la mañana, cuando el palacio aún dormía. Comidas compartidas en su estudio privado, donde hablábamos de todo excepto del peso que se cernía entre nosotros. Me estaba enseñando a sentirme segura y, poco a poco, de forma imposible, estaba funcionando. El palacio se adaptó a nosotros. Algunos miembros del personal susurraban con aprobación. Decían que su rey merecía ser feliz y que yo era amable con ellos. Otros seguían siendo escépticos. Los nobles estaban divididos, con Lady Isidora al frente de una facción silenciosa que consideraba que mi presencia era desestabilizadora. Pero Demon había dejado clara su postura. Yo no iba a ir a ninguna parte. Elena permaneció en la corte como invitada diplomática mientras navegábamos por la compleja política de mi situación. Para mi sorpresa, me encontré hablando con ella. Conversaciones tentativas que poco a poco revelaron a la mujer detrás de la beta que me había exiliado. Llevaba la culpa como un peso físico y su determinación por enmendarlo era genuina. No puedo deshacer lo que hice, me dijo una tarde en la biblioteca, donde había empezado a pasar mi tiempo libre. Pero puedo darte información, ayudarte a entender lo que eres, en lo que podrías convertirte con la orientación adecuada. Cuéntame sobre los lobos Omega, le dije. ¿En serio? Cuéntame. No solo los mitos. Se sentó en una silla frente a mí. Los Omegas son el equilibrio. En un mundo de alfas que compiten por el dominio y otros lobos que luchan por su posición, los Omega existen fuera de la jerarquía. No son débiles, son diferentes. Su fuerza radica en la inteligencia emocional, en la capacidad de sentir y calmar, de mediar en los conflictos antes de que se intensifiquen. Históricamente, las manadas con omegas eran más estables, más prósperas, pero también amenazaban las estructuras de poder tradicionales porque no podían controlarse. Exactamente. Un alfa puede mandar a la mayoría de los lobos a través del dominio, pero los omegas no responden a eso. Responden al cuidado genuino, a la seguridad emocional. No se puede forzar la lealtad de un omega. Hay que ganársela. Ese alfa aterrorizado es como Malcolm. Pero Demon no es como Malcolm. Elena sonrió con complicidad. No, él es el tipo de alfa que realmente podría vincularse con un omega. Lo suficientemente fuerte como para proteger, lo suficientemente seguro como para no necesitar control. Eso es raro, Elena. Lo que ustedes dos tienen es raro. Aún no tenemos nada, protesté. Solo estamos empezando a conocernos. Están construyendo una base. Eso es inteligente. Se inclinó hacia adelante. Pero, con el tiempo, tendrás que volver a intentar transformarte adecuadamente en un entorno seguro, con gente que entienda lo que eres. Tu loba sigue encerrada dentro de ti, Elena. Llevas 5 años esperando para salir por completo. ¿No quieres conocerla? Lo deseaba desesperadamente, pero el miedo al fracaso, a esa transformación insoportable e incompleta, seguía atormentándome. ¿Y si lo intento y no funciona? ¿Y si Malcolm me ha dañado demasiado? Entonces lo intentaremos una y otra vez hasta que funcione. Su expresión se suavizó. No estás rota, Elena, nunca lo has estado, pero tienes que creerlo antes de que tu loba confíe en ti lo suficiente como para salir. Esa tarde, encontré a Demon en el patio de entrenamiento, practicando formas de espada con el capitán Sorin. Se movían con una gracia letal, décadas de práctica evidentes en cada golpe y parada. Observé desde las sombras hasta que terminaron, hasta que Demon se fijó en mí y despidió a Sorin con un gesto de la cabeza, disfrutando del espectáculo. Se acercó ligeramente sin aliento, con la camisa pegada al cuerpo. Elena dice que tengo que volver a intentar transformarme. Lo dije rápidamente, antes de que el miedo me detuviera. Que mi lobo no saldrá hasta que me sienta lo suficientemente segura. Ella cree que tú podrías ayudarme, que estar cerca de ti podría hacerlo posible. Su expresión se volvió seria.
No es poca cosa lo que pides, lo sé. Si no funciona, no se trata de que funcione o no. Se acercó, estudiando mi rostro. Se trata de lo que pasará si funciona. Si te transformas, si accedes plenamente a tu naturaleza omega, el vínculo entre nosotros se fortalecerá. Podría encajar completamente. ¿Estás lista para eso? Porque una vez que suceda, no habrá vuelta atrás. No sé si alguna vez me sentiré preparada, admití, pero estoy cansada de estar medio viva. Cansada de esconderme de lo que soy porque tengo miedo. Me pediste que corriera riesgos. Bueno, pues este es uno de ellos. Algo feroz y posesivo brilló en sus ojos. ¿Cuándo? Esta noche, en los jardines, donde me siento más segura. Respiré hondo. ¿Estarás allí, Elena? Me acarició la cara con ambas manos, y la ternura de ese gesto me dejó sin aliento. Estaré donde me necesites, siempre. La medianoche nos encontró en lo profundo de los jardines del palacio, en un claro rodeado de robles centenarios que formaban una barrera natural. Elena estaba allí junto con Saurin y Marina, personas en las que confiaba y que habían demostrado su valía. La luna llena colgaba sobre nuestras cabezas, bañándolo todo con su luz plateada. Yo estaba de pie en el centro del claro, con un vestido sencillo que se podía quitar fácilmente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo oirían. Recuerda, dijo Elena con suavidad, tu loba no está separada de ti. Es parte de ti. Te ha estado protegiendo, manteniéndose oculta porque no se sentía segura. Tienes que demostrarle que ahora todo está bien, que estás preparada. ¿Cómo lo hago? Deja de luchar. Demon se colocó justo delante de mí. Deja de intentar controlar lo que sucede. Solo siente. Siente la luna, la tierra, las personas que se preocupan por ti. Siénteme a mí. Me tomó las manos y una sensación de calor inundó nuestra conexión. Sus ojos se fijaron en los míos con firmeza y seguridad. Estoy aquí, dijo en voz baja. Estás a salvo. Tu loba está a salvo. Déjala salir, Elena. Déjate ser completa. Cerré los ojos y dejé de luchar. Durante 5 años había mantenido un control rígido sobre cada instinto, cada impulso, aterrorizada por volver a fracasar. Ahora liberaba ese control. Me permití sentir la luz de la luna en mi piel, la tierra bajo mis pies, la presencia constante de personas que querían que tuviera éxito. Me permití sentir las manos del demonio en las mías. Su aroma me envolvía, su absoluta certeza de que podía hacerlo, y en lo más profundo de mi ser, algo se desató. Mi loba, tranquila y paciente durante tanto tiempo, se agitó, no con la violenta urgencia que Malcolm había forzado, sino con una suave curiosidad, como despertando de un largo sueño. Hola, pensé en ella. Siento haberte mantenido encerrada. Siento haber creído que estábamos rotas. No lo estamos. Somos exactamente lo que debemos ser. Ella presionó contra mi conciencia. Y esta vez no me eché atrás. No intenté controlar ni dirigir. Simplemente acepté. El cambio comenzó. No dolió. Esa fue la primera sorpresa. Después de años de transformaciones parciales insoportables, esto se sentía natural, ¿verdad? Mis huesos se reestructuraron suavemente. Mis músculos se reformaron. El pelaje brotó plateado y pálido sobre mi piel. Sentí que cambiaba y cambiaba y cambiaba. Y en lugar de terror, sentí alegría. Cuando terminó, me puse de pie sobre 4 patas por primera vez en mi vida. Era más pequeño que la mayoría de los lobos, de huesos delicados, pálido como la luz de la luna. Pero estaba completo, íntegro. Mis sentidos explotaron con nueva información, sentidos complejos y en capas, sonidos nítidos y claros. Los estados emocionales de todos los presentes me inundaban como colores. El orgullo de Elena, la aprobación de Saurin, el deleite de Marina y el demonio. Sus emociones me golpearon como una ola. Una feroz protección, un profundo orgullo, tan intenso que hizo que mi lobo gimiera. Y debajo de todo eso, algo que se sentía como un reconocimiento, como volver a casa. Él también se había transformado. Su lobo era enorme, oscuro como la medianoche,
poderoso más allá de toda medida, un alfa en todos los sentidos. Se acercó lentamente, dándome espacio, y cuando nos encontramos nariz con nariz, lo sentí, el vínculo. Encajó en su sitio con un clic casi audible, y de repente pude sentirlo de verdad. Sus emociones, sus pensamientos, la forma de su alma presionando contra la mía. Debería haber sido invasivo. En cambio, sentí como si hubiera estado incompleta toda mi vida. Y finalmente hubiera encontrado la pieza que faltaba. Elena. Su voz en mi mente era cálida, inquisitiva. Eres hermosa. Yo soy pequeño. Eres perfecta. Me rodeó lentamente, con reverencia. Y mía. Di, eres mía. La posesividad debería haberme asustado. En cambio, sentí que la mía aumentaba para igualarla. Tuya, acepté. Si tú eres mío siempre. Se apretó contra mi costado y el contacto físico envió chispas a través del vínculo. Mi Omega, mi compañera, mi Elena. Corrimos por los jardines, por el bosque más allá, bajo la luna llena, con los demás siguiéndonos a una distancia respetuosa. Nunca había conocido una libertad como esta. 4 patas devorando el terreno, el viento en mi pelaje, el demonio a mi lado igualando mi ritmo a la perfección. Estábamos conectados de formas que no podía expresar con palabras, moviéndonos como una sola unidad. Cuando finalmente nos detuvimos en un acantilado con vistas al reino, incliné la cabeza hacia atrás y aullé, no por dolor o miedo, sino por pura alegría, por triunfo. Los demonios se unieron a mi aullido con un sonido más profundo y rico, y el sonido resonó por todo el valle. Estaba completo. Me habían encontrado. Estaba en casa. Volvimos a transformarnos al amanecer, y me encontré envuelta en los brazos del demonio. Ambos desnudos y despreocupados bajo una manta que alguien había tenido la amabilidad de proporcionarnos. Me abrazaba como si fuera preciosa, como si fuera a desaparecer si aflojaba su abrazo. ¿Cómo te sientes?, me preguntó acariciándome el pelo. Diferente. Mejor. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 5 años y por fin pudiera exhalar. Lo miré. Puedo sentirte. Dentro de mi cabeza, de mi corazón. ¿Siempre será así para nosotros? Sí. El vínculo es permanente, Elena. Y ahora estás atada a mí. Bien. Me acerqué más a él. No quiero imaginarme sin esto, sin ti. ¿Es una locura? Solo nos conocemos desde hace 3 semanas. El tiempo es relativo. Lo que tenemos es... Hizo una pausa, buscando las palabras. Es algo que ocurre una vez en la vida, quizá una vez en 100 vidas. No voy a desperdiciarlo siendo cauteloso. Entonces, ¿qué pasa ahora? Su expresión se volvió seria. Ahora nos enfrentamos a la realidad. El consejo se resistirá. La facción de Isidora se opondrá. Habrá quienes digan que una Omega no puede ser reina, que eres demasiado común, demasiado joven, demasiado inexperta. Nos enfrentaremos a oposición a cada paso. Suena agotador, lo será. Me besó en la frente, pero lo afrontaremos juntos. Ya no estás sola, Elena. Me tienes a mí, tienes gente que cree en ti, y le guste o no al consejo, eres mi compañera, mi reina elegida. Pueden aceptarlo o aprender a vivir con la decepción. Muy diplomático, dije secamente. He dejado de ser diplomático en las cosas que importan. Sus brazos se tensaron. He pasado 8 años anteponiendo el reino, sacrificando mis deseos personales por la necesidad política. Ya no más. No con esto. No contigo. El anuncio oficial se produjo 2 semanas después. Demon convocó una asamblea plenaria. Todas las familias nobles, todos los alfas visitantes, todas las personas influyentes del reino. Me situé a su lado en el estrado, con un vestido que Elena había encargado, de un azul pálido que resaltaba mis ojos. Mi cabello estaba peinado con elegancia, pero suelto, un compromiso entre la formalidad y la autenticidad. Estaba aterrorizada. Pero la presencia de Demon a mi lado, el vínculo que zumbaba entre nosotros, me dio fuerzas. Los he convocado aquí, comenzó Demon, con su voz resonando en la enorme sala, para anunciar mi decisión sobre el futuro del reino.
Durante 8 años he gobernado solo. Eso termina hoy. Un murmullo recorrió la multitud. Les presento a Elena Ashford, anteriormente de la manada Clearwater, mi compañera, mi Omega y su futura reina. La sala estalló. Algunos vitorearon, sobre todo la gente común y los nobles más jóvenes que veían romanticismo en la historia. Otros protestaron en voz alta. La facción de Lady Isidora se opuso abiertamente. El ruido fue aumentando hasta que el comando alfa de Demon lo cortó como una espada. Silencio. Todos se detuvieron. El poder de esa sola palabra era absoluto. No he pedido vuestra aprobación, continuó con frialdad. Os estoy informando de la realidad. Elena es mi compañera. El vínculo es completo e inquebrantable. Aquellos que no puedan aceptarlo son libres de abandonar mi corte. Los que se queden mostrarán el debido respeto o se enfrentarán a las consecuencias. ¿He sido claro? Los nobles que habían protestado parecían rebeldes, pero intimidados. La expresión de Lady Isidora era de hielo. Su Majestad. Lord Garrett dio un paso adelante con cautela. Nadie cuestiona su derecho a elegir. Pero hay cuestiones prácticas. La chica no tiene formación ni experiencia diplomática. No, entonces aprenderá. Demon la interrumpió. Con los mismos tutores que me prepararon a mí. Elena es inteligente, compasiva y más fuerte de lo que cualquiera en esta sala le reconoce. Será una reina excelente. Y lo que es más importante, su tono no admitía réplica. Es mía. Esa es la única credencial que importa. Entonces se volvió hacia mí delante de todos y me tomó la mano. El gesto fue público, deliberado, reivindicativo. ¿Aceptas?, preguntó en voz baja. Sabiendo lo que eso significaba, la responsabilidad, el escrutinio, la presión constante, miré a la multitud, cientos de rostros, algunos hostiles, otros curiosos, otros genuinamente felices. Esta sería mi vida ahora. Se acabó el esconderse, se acabó la invisibilidad, pero tendría a Demon a mi lado, tendría a mi lobo, tendría un propósito. Acepto, dije claramente, y haré todo lo que esté en mi mano para ser digna de la confianza de este reino. Los vítores que siguieron se mezclaron con continuas protestas, pero Demon me atrajo hacia él y me besó delante de todos. Fue un beso posesivo y tierno a la vez, una declaración que no necesitaba palabras. Cuando nos separamos, me susurró al oído, «Bienvenida a casa, mi reina». 6 meses después, me encontraba en los mismos jardines donde me había transformado por primera vez, contemplando la salida de la luna. Habían cambiado tantas cosas. Había sido coronada formalmente en una ceremonia que atrajo a alfas de todo el mundo conocido. Había comenzado mi formación diplomática, aprendiendo a navegar por la política con la ayuda de Elena. Incluso me había reconciliado por completo con mi antigua manada. Aunque decidí quedarme con Demon, Marina había sido ascendida a jefa del personal doméstico, mi primer acto oficial como reina. El capitán Sauren se había convertido no solo en mi guardaespaldas, sino en un amigo de confianza. Incluso Lord Garrett había admitido a regañadientes que yo era menos incompetente de lo que esperaba. Lady Isidora había abandonado la corte por completo, llevándose consigo a su facción. Algunos decían que se había ido al norte, a territorios que aún se resistían a la idea de una reina Omega. Le deseaba paz, pero no echaba de menos su presencia. Estás pensando demasiado. Los brazos de Demon me rodearon por detrás y me incliné hacia su calor. Puedo sentirlo a través del vínculo. ¿Qué te preocupa? Nada me preocupa. Solo estoy reflexionando. Hace un año era una sirvienta, aterrorizada por llamar la atención. Ahora soy reina. Es surrealista. ¿Arrepentimientos? Ni uno solo. Me giré entre sus brazos, aunque nunca te di las gracias como es debido. Por verme, por negarte a dejarme esconderme, por ser paciente mientras aprendía a confiar. No tienes que darme las gracias por reconocer lo que siempre estuvo ahí. Me besó suavemente. Nunca fuiste invisible, Elena. Solo estabas rodeada de gente demasiado ciega para verte. Agradezco no haber sido uno de ellos. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté. Nos enfrentamos al consejo, nos ganamos a la corte, establecimos nuestro vínculo. ¿Cuál es el siguiente reto?
Sonrió. Ahora vivimos, gobernamos, construimos algo duradero juntos. Afrontaremos lo que venga como socios, como compañeros, como iguales. Su mano se movió para posarse sobre mi corazón. Y recordaremos que los reinos más fuertes no se construyen solo con poder. Se construyen con compasión, viendo a los invisibles y dándoles voz, demostrando que la fuerza se manifiesta de muchas formas. Parece mucho trabajo. Lo será. Apoyó su frente contra la mía. Pero tenemos tiempo. Nos tenemos el uno al otro. Y tenemos algo que la mayoría de los gobernantes nunca encuentran. Amor verdadero. Todo lo demás lo resolveremos. Debajo de nosotros, el palacio brillaba con luces. Nuestro reino, nuestro hogar, nuestro futuro. Había llegado aquí hace 5 años, destrozada y sola, creyendo que era defectuosa. Ahora me erigía como reina, completa, unida, con un propósito. El viaje había sido doloroso, aterrador, imposible, pero había sobrevivido, más que sobrevivido. Me había transformado. Y cuando Demon me atrajo hacia él, cuando nuestro vínculo vibró con satisfacción y promesas, supe con absoluta certeza que esto era solo el comienzo. Teníamos toda una vida por delante. Desafíos que afrontar, victorias que ganar, cambios que hacer. Pero los afrontaríamos juntos. Alfa y Omega, rey y reina, dos almas que se habían encontrado contra todo pronóstico y se habían negado a dejar que el miedo, la tradición o la imposibilidad las separaran. Merina tenía razón. Vivir de verdad, merecía la pena el riesgo. Y yo tenía la intención de vivir plenamente, sin miedo, durante el resto de mis días. La luna se elevó más alto, bañándonos en luz plateada. Y en algún lugar profundo del bosque, los lobos aullaron en señal de celebración. No por dolor o soledad, sino por alegría, igual que yo.